Ya, a ver. Recording in progress. Ok, muchas gracias. Gracias por la introducción nuevamente. Nos volvemos a ver. Esta clase es bastante más dinámica que las clases anteriores. Vamos a hablar hoy día sobre las malformaciones tipo Chiari, malformaciones de la unión craneocervical. Lo voy a hacer a propósito de un caso que es bastante interesante, un caso reciente que tuvimos. Y espero que la disfruten. Obviamente me pueden hacer las preguntas, me imagino que al final de la presentación. Siéntanse libre de preguntarme o comentar lo que quieran. Espero que esta clase les sea de utilidad. Entonces, vamos a partir con el caso clínico. Este es un paciente de 20 años, de sexo masculino, que obviamente no tenía ningún antecedente mórbido, y refería que por más de un año tenía cefalea asociada a Valsalva. Específicamente, cuando hacía fuerza, agacharse, cuando iba al baño, por ejemplo, esos movimientos o ese tipo de fuerzas le generaban una cefalea, que habitualmente es una cefalea pulsátil holocránea y cedía espontáneamente después de algunos minutos. Sin embargo, en los últimos 5 meses agregó inestabilidad de la marcha y vómitos matutinos que eran esporádicos, la verdad. Fue evaluado por un médico general, describe el examen neurológico como paciente con un nistagmo horizontal leve a izquierda con un romper que era positivo y tenía aumento de la base de sustentación. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué hace un médico general con un paciente que llega así, al policlínico, al consultorio, donde sea? Entonces, al menos yo, y creo que es lo que hacemos en la práctica médica, siempre tenemos que tratar de identificar un síntoma que sea cardinal, un síntoma que nos orienta a nosotros hacia dónde dirigir el estudio o nuestro análisis clínico. Porque si bien el paciente no solamente refería a cefalea, sino que también está con estos síntomas que aparecieron a posterior, principalmente la cefalea es el síntoma principal y que ha permanecido estable durante todo este tiempo. Pero esta cefalea tenía ciertas características y era una cefalea asociada a Valsalva. En este artículo, que fue publicado el año 2013, es una revisión sobre la cefalea asociada a la tos o a la Valsalva. Y se estima que este tipo de cefalea tiene una prevalencia como de un 1% de la población. Y se dividen en dos tipos, una cefalea a Valsalva o asociada a tos primaria o una sintomática, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer un diagnóstico o los criterios diagnósticos para hacer una cefalea asociada a Valsalva? Básicamente tiene que cumplir los criterios B y C que están viendo, pero el B es que tiene que ser de inicio agudo, ¿cierto? Que dura al menos 1 segundo hasta 30 minutos. Y que puede estar asociado o no a la tos o a la Valsalva, etc. Y que no tiene que estar asociado a ninguna otra patología. ¿Entiendes? Entonces, el paciente hasta ahora dice, me agacho, hago fuerza, me duele, me duran unos minutos, se pasa, ¿cierto? Y hasta ese punto no se podía atribuir a ninguna otra causa, obviamente con un análisis empírico. Entonces podría ser una cefalea primaria, ¿cierto? Asociada a Valsalva. Ahora, generalmente es una cefalea que es frontotemporal, más en mayores y especialmente con pacientes mayores a 40 años. Y en bajo porcentaje dura hasta 2 horas, ¿ok? Ahora, si nos vamos al otro lado, cefalea a Valsalva, pero sintomática o secundarias, como quieran llamarla, que está siendo como un epifenómeno o un fenómeno secundario a otro evento. Fíjense, el 65% de estos pacientes que tienen una causa por esta cefalea van a tener un Chiari tipo 1. Un menor porcentaje, un 15%, va a tener una lesión en la fosa posterior, un tumor, un quiste aracnoidal, etc. Y un 20% va a tener otras razones, puede ser una hidrocefalia, ¿cierto? Patologías vasculares, etc. Pero el Chiari se lleva el gran porcentaje. Por lo tanto, esta cefalea es desconocida, pero hay ciertas hipótesis. Se sospecha que hay un umbral bajo al dolor frente al alza de la presión intracraneana. Se cree también que hay una hipovolemia por baja cantidad de LSR, perdón, hipervolemia, bien digo, y lo que genera un aumento de la presión intracraneana o como un concepto de tener una fosa posterior llena, que puede ser una alteración en la relación continente-contenido, puede ser una fosa posterior pequeña
con un contenido de masa cerebelosa y tronco cerebral abundante o no. El tratamiento además es incierto. Cuando la causa es primaria, generalmente cede después de algunos años. Sin embargo, distintos tipos de reportes, porque bueno, esto es una revisión, distintos tipos de reportes han arrojado que los antiinflamatorios son como el tratamiento principal y responden cerca de 3/4 de los pacientes. Aquí obviamente muestran la indometacina, probablemente por metaanálisis y estudios bastante más antiguos, pero en términos generales hay que pensar que va a ser un antiinflamatorio. Y fíjense, después viene el topiramato, incluso la acetazolamida para disminuir la producción del SR. Para continuar con el caso clínico, el paciente va a consultar, consultó al médico general y fue derivado a un neurólogo, quien confirma el examen clínico que había yo descrito anteriormente. Sin embargo, como el neurólogo era suspicaz y dijo, esta cefalea valsalva no es frecuente, un 1%, ¿cierto? Como vimos anteriormente, así que le pidió una resonancia magnética, porque tiene que confirmar el diagnóstico primario descartando alguna causa, ¿cierto? Y esto es lo que se encontró en la resonancia. Fíjense, en esta imagen podemos ver la fosa posterior, ¿cierto? Y una resonancia de columna cervical. Esta zona es la zona de la fosa posterior, tenemos el tronco encefálico, el cuarto ventrículo y tenemos el cerebelo. Y hacia abajo tenemos la médula espinal. Hay dos cosas que llaman la atención de sobremanera. Lo primero es esta cantidad de tejido cerebeloso que está descendiendo a través del foramen magno. Y por otra parte, esta alteración de señal intramedular a nivel de C4, C5. Principalmente C4. ¿Ok? Fíjense, ese contenido de cerebeloso, lo que está descendiendo a través del foramen magno, que es una proyección del foramen magno, desciende 24 milímetros. Eso que está descendiendo se llaman tonsilas o amígdalas cerebelosas, ¿de acuerdo? Y esto que está acá, que es una dilatación siringomiélica intramedular, es lo que nosotros llamamos siringomielia, ¿ok? Así que tenemos dos cosas que aparecieron en la resonancia. Sin embargo, el paciente, solamente recuerden, estaba presentando cefalea. Entonces podemos entrar un poco más de lleno. Tenemos este trabajo, y hay muchos, incluso unos nuevos, que son revisiones, son descripciones, etcétera. Pero aquí tenemos un estudio que habla sobre la causa de la malformación tipo 1 de Chiari. Y como pueden ver, es un conjunto de condiciones heterogéneas que están definidas por anomalías anatómicas del cerebelo, del tronco cerebral y la unión cráneo-cervical, que se manifiesta con un descenso del cerebelo. ¿Ok? Es como el concepto que va a tener. Sin embargo, hay muchos tipos de malformación tipo Chiari. Hoy día reconocemos 3. ¿Ok? Antiguamente se reconocían 4. Pero la que nos llama hoy día a esta revisión o esta clase es la tipo 1, ¿ok? Pero voy a mencionarlas todas. La malformación tipo 1 es un descenso tonsilar a través del foramen magno o del canal medular que se manifiesta de esta manera, como lo dije anteriormente o como pueden ver en esta imagen, ¿cierto? De células tonsilas. El Chiari tipo 2 es un descenso tonsilar más un descenso del dermis con un desplazamiento del tronco y a nivel espinal tiene un mielomeningocele. Por ejemplo, acá se ve algún descenso pequeño y fíjense, hay una disrasia, hay una dilatación aquí extrarraquídea, que probablemente es un mielomeningocele. Esto es con un diagnóstico antenatal, como pueden ver, una resonancia. El Chiari tipo 3 es una fosa posterior muy pequeña, más un encefalocele o un encefalocele occipital o cervical. Fíjense, esta fosa posterior es muy pequeñita, tiene un encefalocele con contenido, con un mielomeningocele también, protrudiendo a la unión cráneo-cervical. ¿Se fijan? Y los Chiari tipo 4 es una hipoplasia cerebelar, que actualmente es un término en desuso o obsoleto, porque la verdad es que no tiene mucha correlación ni en el origen ni en las manifestaciones clínicas. ¿Okay? Quiero que se fijen acá. Sale incluso médula a través del canal. Probablemente esto
No es viable con la vida, probablemente. Un dato, los Kieri tipo 2, para recordarle un poco, son este descenso tonsilar y de Vermi, ¿cierto? Que hay un desplazamiento del tronco, pero principalmente descenso tonsilar, que va asociado a un mielomeningocele. Pero puede ir asociado a alguna de estas lesiones. Por ejemplo, polimicrogiria, hidrocéfalos, estenosis coactal, puede tener un acodamiento de la placa cuadrigeminal, como dije, el Arnold Chiari, puede tener un kink medular, una hidromielia o siringomielia, o un mielomeningocele o cualquier tipo de herraje espinal. ¿Okay? Entonces, básicamente, un Chiari 2 va a ser no solamente el descenso de las tonsilas, sino del vermis asociado a alguna de estas malformaciones. Eso lo va a diferenciar del Chiari 1. ¿Ok? Ahora, existen un par de situaciones que escapan a la clasificación clásica, no se utilizan realmente, pero tienen importancias clínicas, como el Chiari 1, que es una aberración anatómica del tronco cerebral, porque hay una inclinación continua posterior, con descenso de la médula y baja altura lóbex, pero con tonsilas cerebrales normales. Y está el Chiari 1.5, que es como un Chiari 2, pero sigue la lesión espinal. ¿Ok? O sea, puede bajar el vermis, puede bajar las tonsilas, pero no hay ni siringomielia, no hay disrafias, no hay kinking, no hay ninguna de esas cosas. Ahora, un poco sobre epidemiología. La frecuencia es desconocida. Sabemos que en resonancia podemos verlo entre un 0,1 hasta un 0,5%, pero estamos hablando solamente con un descenso tonsilar. No necesariamente va a tener una repercusión o manifestaciones clínicas. El Chiari tipo 1 es el más común, sin embargo el tipo 2 es más frecuente que se diagnostica en la infancia. Podrán entender por las manifestaciones clínicas y los síntomas. El tipo 1 hay lesiones medulares entre un 45 y 70%, pero principalmente estamos hablando de lesiones hidro o siringomiélicas, ¿ok? Y menos de un 10% de estos pacientes van a asociar alguna hidrocefalia. Ahora, ¿por qué ocurre? Hipótesis hay muchas, no está claro, pero hay muchas hipótesis. Puede haber un defecto genético primario en la segmentación del romboencéfalo. Hay una teoría del llenado, que es una restricción del crecimiento de la fosa posterior, o sea, una fosa posterior pequeña. Alteración de la presión hidráulica, un hidrocéfalo fetal que empuja hacia abajo el tronco cerebral del cerebelo. Otra habla del óligo LCR, ¿cierto? Que hay un cierre defectuoso del tubo neural con pérdida de LCR que genera una insuficiencia y menor tamaño de la fosa posterior. O también una tracción cordal durante el desarrollo. ¿Ok? Pueden ser algunas, pueden ser todas, pueden ser ninguna. La verdad es que hoy evidentemente no sabemos. Pero sí hay una descripción de una hipótesis evolucionaria sobre cómo ocurre el Chiari tipo 1 solamente. Este grupo plantea una hipótesis que pudiese ser un Chiari tipo 1 como resultado de una evolución antropológica que se causa por una mezcla de distintas especies de Homo, ¿cierto? En los últimos 1.7 millones de años. ¿Cómo plantean esto? ¿O por qué? Porque las neuroimágenes muestran fosas posteriores disminuidas, a veces hipoplasia base occipital o platibasia, que estas últimas dos son alteraciones de la unión cranocervical y de la angulación que hay entre el esfenoide y el hueso clival. Y los postulados son principalmente acortamiento base occipital, alteración del desarrollo paracordal, estenosis prematura de la sincondrosis esfeno-occipital o un subdesarrollo del somito occipital. Pueden ser muchas, pueden ser todas. Ahora, hay una división de 4 géneros de primates, los Homo, los simios, los lemur y los vespertilios. Y los estudios moleculares en distintos tipos de especies, en humanos, en gorilas, en chimpancés, dicen que somos genéticamente parecidos. Y se acepta que en África, el continente originario de la humanidad, ha tenido por lo menos 3 expansiones fuera de África, con diferentes poblaciones que podrían haberse conocido hace 1.7 millones de años. O sea, las especies migraron de África a distintos lugares, en distintos tipos de expansiones, y al ocurrir esto, se han encontrado estas especies con sus evoluciones, de forma asincrónica, por así decirlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, bueno, hay estudios arqueológicos que muestran mosaicos o mezcla entre Homo erectus, neandertales o sapiens,
que tienen un sustrato a nivel del DNA. ¿Ok? Y de aquí nace la hipótesis que el KIARI1 podría ser el resultado de un asincronismo evolucionario entre el cerebro y como el cráneo, el tamaño del cráneo. Y esto es lo que yo les decía. En el fondo, distintos tipos, a través de la historia de la humanidad, distintos tipos de especies han migrado desde África, con evoluciones distintas, a lugares distintos y con mezclas distintas, ¿ok? Y si se fijan, en algún momento estos cuatro tipos de especies coexistieron. Entonces, perfectamente podrían haberse mezclado. Y fíjense acá. Tenemos distintos tipos de especies, el Erectus, el Heidelbergensis, el Neandertal y el Sapiens, que la forma del cráneo ha sido distinta, el ángulo basal del cráneo también, y por otra parte, la capacidad volumétrica del cráneo también ha cambiado. Fíjense, el Neandertal tenía una capacidad craneana mucho mayor que la nuestra en términos de volumen. Pero como van a ver a continuación, era expensas principalmente de la fosa craneana o la bóveda craneana supratentorial. ¿Ok? Entonces los síntomas más relacionados de estos pacientes son hidrocefalia obstructiva, movimientos oculares anormales, déficit cerebral o espinal por el mielomeningocele. ¿Ok? Pero si nos vamos a cada tipo de Chiari, en el Chiari tipo 1 generalmente los pacientes son asintomáticos, como yo bien decía. Este porcentaje de 0,1 hasta un 1% de pacientes que pueden tener una descripción de qué es la resonancia son asintomáticos. ¿Puede haber un aumento de la PIC? Sí. ¿Pueden tener neuropatías craneales? Sí. ¿Pueden tener compresión del tronco? Sí. ¿Mielopatías, dolor, siringomila? Sí. Pero la mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos. Por lo tanto, el diagnóstico, la mayoría de las veces, va a ser incidental. En el Chiari tipo 2, como yo se lo había mencionado, se asocia a mielomeningocele. Por lo tanto, hoy día en nuestra práctica clínica tenemos un diagnóstico antenatal, muchas veces, o al nacimiento. Y el Chiari tipo 3 la misma situación. Recuerden, el Chiari tipo 3 es un encefalocele occipital o de fosa posterior, y eso lo sabemos con diagnóstico antenatal. ¿Okay? Es de alta mortalidad y morbilidad. Fíjense, en esta publicación del año 2011, que son los hallazgos o cómo se diagnostica el Chiari tipo 1, que es eminentemente radiológico, y lo que se requiere es demostrar un descenso de la estructura a través de los foramen magnos. Y como mensaje, que esto es sumamente importante, siempre hay que completar el estudio con resonancia de columna total. Entonces, acá es como nosotros hacemos el diagnóstico de un Chiari tipo 1. Como les mostré anteriormente, uno proyecta una recta entre el límite anterior y el posterior del foramen magno, entre bacilar y occipital, y después una perpendicular hasta el punto inferior o más caudal de la tonsila, ¿cierto? Sabemos que es normal cuando es menos de 3 milímetros, pero también sabemos que es anormal o patológico cuando es más de 5 milímetros, ¿ok? Y acá describen que entre 3 y 5 más lesiones medulares es patológico. La verdad es que las lesiones medulares siempre van a ser patológicas, y nosotros en la práctica clínica consideramos que más de 5 con lesiones sin duda que hace el diagnóstico preciso, ¿ok? Y también decimos que más de 5 con síntomas, que son pero síntomas claros, también son criterios diagnósticos para hacer para esta patología. Sobre el Chiari tipo 2, vamos a tener que evidenciar el desplazamiento del dermis, tronco y hasta el cuarto ventrículo muchas veces a través del foramen magno, más las lesiones que yo les describí anteriormente. Y el Chiari tipo 3 vamos a tener la herniación, el encefalocele, ¿cierto? Por lo tanto, pudiésemos pensar que el Chiari tipo 1 con el Chiari tipo 3 son entidades distintas, a pesar de que parecía ser que es una continuidad. Tenemos por una parte el Chiari tipo 1, que probablemente tiene que ver con un problema de una impronta genética que hemos heredado por esta mezcla de distintas especies, pero por otra parte tenemos el Chiari tipo 2 o tipo 3, que estaríamos hablando más de una alteración del cierre del tubo neural, ¿cierto? Que viene asociado a otras cosas, pero son cosas distintas. Como dije, el Chiari tipo 1 va a depender, incidentalmente vamos a ver siringomielia. El manejo sin siringomielia es un manejo conservador. En el fondo,
¿Qué ocurre? Si tenemos un paciente que tiene un Chiari tipo 1, o sea, descenso más de 5 milímetros, con síntomas tipo cefalea y nada más, el manejo probablemente va a ser conservador con resonancias periódicas. Si es sintomático, me refiero, cefalea valsalva clara, con síntomas de pare craneano o disfunción de tronco cerebral, como por ejemplo que hagan apnea a los pacientes, claramente tenemos que tratar este quiere, hacerle cirugía. Y esos pacientes que son oligosintomáticos, pero que tienen siringomila, es bastante controversial. Pero en la práctica nosotros los consideramos sintomáticos. Quiere decir que hay una manifestación de una alteración del flujo del LCR que está afectando la médula y que hoy día puede que sea no significativo, pero si esto progresa en el tiempo, puede darle consecuencias devastadoras e irreversibles a los pacientes. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de un paciente con un Chiari tipo 1? Tenemos distintos tipos de alternativas. Una descompresión de la fosa posterior con foramen magno, con o sin apertura oral, con o sin resección del arco posterior de C1. Podemos hacer una descompresión anterior del foramen magno que jamás he visto, jamás he escuchado que se plantea, pero está escrita en los libros. Y podemos hacer un shunting, en el fondo una instalación de una válvula derivativa, lo cual tampoco se hace. La técnica, como nosotros realizamos una descompresión de fosa posterior, es de esta forma. Tenemos que posicionar al paciente en prono. Esta es una proyección del cerebelo, ¿cierto? Una incisión lineal. Tenemos que incidir el plano muscular y llegar hasta la fosa posterior. Y esa fosa posterior le vamos a hacer una resección de la fosa posterior. En el fondo, como se ve aquí. ¿Ok? Sacamos este hueso, abrimos la dura madre y le ponemos adentro un sustituto, ya puede ser pericráneo o lo que sea, pero tenemos que cerrarla después. Y en el fondo lo que queremos generar es una descompresión, pero al abrir la dura madre lo que queremos generar es mayor espacio. Por eso tenemos que poner algún tipo de injerto. Y aquí tienen un ejemplo, miren. Este no es el caso clínico, pero es un ejemplo. Este paciente también tiene un Chiari en descenso, ¿cierto? Y esto, y está dentro de la médula, es una siringomielia severa, ¿ok? ¿Qué se le hizo a este paciente? Se hizo una resección de la fosa posterior, fíjense, le falta el huesito que está aquí. Se le sacó también el arco posterior de C1, que estaba aquí y ahora ya no está. Y se generó probablemente una plastía dural. Y fíjense, todo eso es líquido que antes no había. Antes no pasaba nada del SR, ahí está con la flecha. Y ahora sí. Y fíjense, 3 meses después, la siringomielia disminuyó significativamente y esto está tomando una anatomía mucho más normal. ¿Ok? Eso es lo que uno busca. Entonces, volvamos a nuestro caso clínico, al que les presenté yo. La cirugía se realizó el 15 de noviembre de este año. ¿Se recuerda la imagen? Descenso tonsilar, siringomielia, ¿cierto? Este paciente tenía indicación quirúrgica, tenía un descenso tonsilar más de 5 milímetros, tenía cefalea valsalva y tenía esta siringomielia. Por lo tanto, la indicación era clara. Y esta es la resonancia al mes después, ¿ok? Es una colección epidural que estamos siguiendo, pero quiero que se noten aquí un poco, esta lesión siringomélica está disminuyendo y el paciente clínicamente está mejor. Por lo tanto, es una patología que es eminentemente para especialistas de la neurocirugía. La mayoría de los casos graves es claro su diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, hay poca claridad sobre los casos que son leves u oligosintomáticos, ¿cierto? Por eso es importante para nosotros la comunicación con los pacientes sobre las expectativas. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿Qué es lo que hay que esperar con el tratamiento? ¿Qué es lo que no hay que esperar con el tratamiento? Y quiero decirles que el Chiari tipo 1 tiene un excelente pronóstico. ¿Ok? Cuando el paciente es sintomático, con o sin siringomielia, pero que no sea sintomática la siringomielia, los pacientes mejoran. Se les quita los síntomas y nosotros podemos prevenir una evolución negativa de la siringomielia. ¿Ok? Así que ese es básicamente el mensaje. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, me la pueden hacer ahora. Muchas gracias, Doc. Estuvo súper buena la clase. Y es un tema del cual no se habla tanto. Y entonces es bien choro como para conversarlo y adquirir conocimiento al respecto. Cuando estuve en mi rotación de neurocirugía, el doctor Rosell operó un paciente con un Chiari tipo 1. También, y con descompresión o sea, fue con resección de arco posterior de C1 y fue bien choro.
Es Sí. una cirugía súper bonita. La cirugía bien anatómica, bonita, eh, con muy pocas complicaciones, la verdad. Sí, está hecha con tranquilidad. Y bien agradecida por los pacientes. Bien agradecida. Sí. Eso. Hasta ahora no tenemos preguntas. Mm, mm, mm. Yo creo que se queden con el mensaje que estos pacientes van a llegar con cefalea. Y la cefalea es característica. Y creo que va a ser el síntoma cardinal porque a nosotros nos llegan referidos muchos pacientes con el diagnóstico de Chiari y con indicación quirúrgica por algunos médicos porque tiene cefalea. Y uno les pregunta, los pacientes tienen historias de migraña, es una cefalea que claramente no es Valsalva, que cede con el uso de paracetamol. Por lo tanto, ese paciente, por más que uno lo opere, no va a encontrar ningún tipo de beneficio. Por eso uno tiene que ser bien cauto con el diagnóstico. En el fondo, si el paciente no tiene el síntoma, no hay ninguna razón para operarlo. Eh, si tiene el síntoma y lo tolera bien con antiinflamatorio, uno puede ser cauto, pero el síntoma es tan claro y evidente que sabemos que con la cirugía se van a mejorar. Para los pacientes bien molesto el síntoma. Esta es cefalea valsalva, quiero decir. Sí, yo creo que ahí sí. No hay preguntas. No sé si hay preguntas también de las clases anteriores, si quieren. Si no Aprovechando. quieren irse como día jueves. Andan tímidos, parece. Bueno, no hay problema. Si tienen alguna pregunta, se la pueden hacer llegar a Vicente y Vicente nos puede preguntar a nosotros. Eh, no tengo ningún problema con eso. Y espero que les haya servido esta clase. No es muy frecuente verlo como médico general, sin duda, Uh, pero ahí llegó algo. puede que lo vean. Yo tengo una pregunta, pero es fuera de la clase, no sé si será posible. Si es de neurocirugía, sí. Te puedo ayudar. No hay problema. Que pregunten. Mira, quisiera saber si, a ver si la leí yo. Está bien. ¿Cómo llegar a neurocirugía? Bueno, mira, yo tuve un interés personal primero para estudiar medicina, porque personalmente yo cuando tenía como 6 años, yo tuve el linfoma de Hodgkin y estuve hospitalizado, tuve quimioterapia, tuve muchas cosas que son bien pencas cuando uno es niño, pero, pero yo viví como de forma muy esperanzada, entonces vi que la medicina sí hacía cambios y de esa manera me acerqué, siempre fue mi objetivo. Entré a estudiar medicina y el primer año, cuando yo estudiaba allí en mi universidad, el ramo de morfología que se llamaba, se dividía en 4 módulos y el último módulo era de neuroanatomía. Y en ese entonces yo me acerqué mucho a los profesores de neuroanatomía porque me llamó mucho la atención lo complejo y detallado que era comparado con el resto de la anatomía que uno estudiaba en medicina. Estoy hablando de relación del primer año. Y me acerqué y algunos docentes eran neurocirujanos del hospital. Yo estoy en la Chile, entonces en la facultad era muy cercana con los docentes y médicos que trabajaban en el J. Entonces ahí me acerqué a un neurocirujano con el cual empecé a asistir a la cirugía. Y él me incentivó mucho a acercarme a la neuroanatomía principalmente y me vi muy motivado durante mi carrera. Y con él participé en cirugía, hicimos un par de publicaciones, trabajo, estaba siempre metido en neurocirugía y se me fue dando de forma muy natural. Y en el internado, nosotros teníamos un internado de un mes de neuropatología, en el fondo se llamaba neurología, pero eran 2 semanas de neurología y 2 semanas de neurocirugía. Y obviamente era el internado que yo más estaba esperando, porque ya me dedicaba a esto los últimos 5 años. Y ahí confirmé un poco mi interés. Me gustó mucho, me gustó haber sido interno de esto, y cuando salí, obviamente, yo postulé a neurocirugía como la única opción, básicamente. Y afortunadamente quedé en la beca, la pude realizar. Tuve un desempeño que al parecer a la gente que trabajaba en la Católica le gustó porque yo la hice ahí y me ofrecieron quedarme trabajando. Y la verdad es que después cuando egresé como neurocirujano me enamoré mucho más de la carrera y desde entonces estoy trabajando en el Centro del Río y la Católica con muchos estímulos académicos,
y me motivó a seguir subespecializándome, por eso fui a Canadá también. Y aquí estoy hoy día, trabajando como neurocirujano en estos dos lugares y se me dio natural, básicamente. No lo forcé en ningún momento. Qué bueno, qué No sé si te interesante. respondí. Sí, yo creo que sí. Esa fue mi historia. Ahora, yo estoy recién partiendo. Yo tengo 34 años, tengo como neurocirujano solo 5 años. Bueno, cumplo 5 años en mayo, así que tampoco es tanto. Pero he hecho algunas cosas entretenidas. Ahí, bueno, no habrían más preguntas. Y Parece que no hay más preguntas. vamos, Doc. Ya pues, Vicente, gracias por todo. Les deseo lo mejor. Gracias a todos los que están participando hoy día. Si tienen preguntas, como les dije, a través de Vicente, no hay ningún problema, nosotros les respondemos. Súper. Ya No, pues, que estén muy bien. Pásenlo bien. Aprovechen el jueves. Feliz sí. Navidad a todos. Nos vemos Chao. en enero. ¿Va a estar? Sí, va a estar en enero. Nos vemos en enero. Súper. Ya. Chao. Chao. Que esté bien. Felices Chao, fiestas. chao. Igual. Chao. Chicos, ya. Bien rápido.